Entonces, ¿qué sabemos de la clase pasada? De la clase pasada, nosotros sabemos que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío con una rapidez de propagación que es constante y sabemos que a la luz se dice pues que la luz es una onda electromagnética porque esta señorita, la luz, está representada más bien, sí o qué, está representada por oscilaciones simultáneas de campo eléctrico y de campo magnético. Vean que, por ejemplo, nosotros para estudiar lo de la polarización nos concentramos en el estudio del campo eléctrico. Con el campo eléctrico es que construimos la ecuación, luego con ese campo eléctrico construimos el plano de polarización y con el plano de polarización nos inventamos la vuelta del sentido, ¿sí o qué? Con el campo eléctrico. Eso también podría hacerse con un campo magnético. Cualquiera de los dos campos le representa a uno o le da información de la luz, de la onda electromagnética como tal, ¿sí o qué? Entonces, como uno puede hacer esa vaina a través del campo eléctrico o a través del campo magnético, cualquiera de los dos campos, entonces eso quiere decir que por cada uno de esos campos, la onda electromagnética tiene asociada una energía y que si yo quiero calcularme la energía total de la onda electromagnética, entonces yo voy a tener que como que conseguirme las contribuciones de las energías que aportan cada uno de los campos, ¿cierto? Entonces, la experiencia con los capacitores me arroja una energía eléctrica, voy a llamar a esa energía eléctrica energía E. Es pues energía sub E. Este sub E es que está asociada al campo eléctrico, como a los capacitores. Listo, a esos que almacenan la energía. Y a través de la representación de los campos magnéticos, también se me va a inducir una energía, entonces esa energía la voy a llamar energía E sub B. Y cada una de esas energías va a estar definida a través de la representación de cada uno de sus campos. Listo, entonces vamos a definir las energías de esta forma. Vamos a decir que la energía eléctrica se va a definir, nosotros la vamos a definir como un medio de la permitividad eléctrica por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Listo, esta es la amplitud, esa cantidad escalar de un vector, ¿sí o qué? Que por ejemplo, si uno se viene para este problema de acá y yo en este problema quisiera, inventemos. Supongamos que usted tiene una onda electromagnética que tiene una amplitud inicial de campo eléctrico de 5 voltios por metros. Entonces, que usted quiere determinar la amplitud total de su campo eléctrico. Entonces, ¿qué le dice la definición de un vector? Esa definición le dice a usted debe coger la raíz cuadrada de cada una de las componentes que usted tiene elevándolas al cuadrado. Entonces, en Z usted tiene 3 e sub 0 y en X usted tiene 5 e sub 0, ¿cierto? Entonces al final usted tendría que coger cada uno de esos e sub ceros y elevarlos al cuadrado. Entonces acá tendría que colocar la amplitud de x al cuadrado, la amplitud de y al cuadrado, ¿sí o qué? Como en y en cuadrado no tenemos, coloquemos que esto es la amplitud de y al cuadrado. Entonces sería así. Entonces esto sería más o menos raíz cuadrada. ¿Cuánto tengo en x? 5 e sub 0. 5 por 5, 25 e sub 0 cuadrado. ¿Cuánto tengo quejamos que en Y no había, ¿cierto? Entonces acuérdense que este pedacito de acá no es la de Y, sino que es la de Z, porque en Z no tengo. Entonces en Z tengo 13 sub 0, entonces eso sería 3 por 3, 9 e sub 0 al cuadrado. Y al final eso sería la raíz cuadrada de esos 25, sí o qué, más 9. Entonces eso me daría la raíz cuadrada de 34 e sub 0 al cuadrado, ¿sí o qué? Y como yo tengo este e sub 0 cuadrado que hay acá conocido, podría seguir inventando y decir entonces que eso es 34 por 5 por 5, 25, luego le saco la raíz cuadrada a esa vaina, entonces al final la amplitud de ese campo eléctrico como vector sería de 29.155 voltios por metro. Este sería el resultante, ¿cierto? Este que viene acá, que es la suma de este más este, ¿cierto? Este es el E total, esto es lo que tiene en un eje, supongamos que este es el eje Z y supongamos que este es el eje X, entonces ese E total que hay ahí es el que me está dando 29.155 voltios
por metros. Listo. Ese E total es el que me sirve para calcular, por ejemplo, la energía eléctrica asociada a mi onda electromagnética. Y ese E subcerito que hay acá representa la constante fundamental de la electricidad llamada la permitividad eléctrica. Entonces, este pequeño ejemplito es como para que los diferencie, ¿sí? O que yo trato también de diferenciarlo, a pesar de que mis letras toda fea. Vean que este E es como una E plana, con patas derechas. Y vean que esta E de acá, yo la hago así como curvita y además tiene el subcedito acá abajo, porque es la permitividad eléctrica del vacío. Esa señorita, nosotros la vamos a trabajar con el valor de 8.85 por 10 a la menos 12. Esas son las unidades de esta señorita, la que media la electricidad. Voy a colocar aquí como entre estos corchetes la unidad del sistema internacional, que son las cargas al cuadrado sobre fuerza por área, Newton metro cuadrado. Listo, estas son las unidades de esta constante. Entonces, miren, si este fuera mi ejemplito, conocida la amplitud de mi campo eléctrico, esta es la amplitud del eléctrico, voy a colocar así, del eléctrico. Como esa amplitud es conocida, entonces esa energía asociada a la electricidad también sería una cantidad conocida. Vamos a definir entonces ahora la energía del magnético, ¿sí o qué? Entonces esta energía asociada a el perfil magnético está definida también con un medio. La constante del magnetismo es diferente y por unidades por razones de unidades. Esta señorita va pues acá en el denominador, no vamos a hacer esa parte de la demostración. Entonces esta señorita es llamada la permeabilidad magnética. Listo. Se llama Musero y en el sistema internacional vale 4pi por 10 a la menos 7. Si es por 10 a la menos 7, sí. Por 10 a la menos 7. Esta se me olvida porque yo esta casi no la uso, ¿cierto? Y las unidades de esta señorita son los teslas. Recuerden que esta T grande es la unidad internacional del campo magnético, los teslas. Listo. Viene multiplicada por longitud, es 1 metro en el sistema internacional y viene dividido por la corriente que se mide en amperio. Ojo que esta A no es de área, sino que es de corriente. Entonces, por eso entre corchetes les voy a colocar ya las unidades en el sistema internacional para que usted sepa qué usar, si todo lo tiene en el sistema internacional. Listo, igual nosotros los campos eléctricos los estamos dando en voltios por metros. Otra unidad hay rarita que son, rarita no, pues en realidad en honor al man que dedicó su vida a estudiar las dos leyes, es en honor a Gauss, también los campos se miden en Gauss. Pero bueno, no importa. Entonces, la energía magnética es un medio de mu subcerito y acá ya viene, es la magnitud del magnético, ¿listo? Entonces, ojo también que este V solo es una amplitud o una magnitud de una cantidad que es vectorial, ¿listo? Del magnético. Por ejemplo, esta amplitud del magnético no la podríamos encontrar en el ejercicio del campo del primer ejercicio que determinábamos los campos, nos daban los magnéticos y de los magnéticos podríamos determinar el eléctrico y de ahí para abajo todo lo que se venía. Listo, entonces estas dos energías me dan la energía completa de una onda electromagnética, ¿sí o qué? Y esa energía esa energía total al final es la que transporta la onda electromagnética, ¿sí o que cada campo, ¿sí o que está representado por una ondita, ¿cierto? Entonces cada una de esas onditas de campo eléctrico y de campo magnético transporta simultáneamente esa energía a lo largo de la dirección de propagación, ¿sí o no? Como que cogen esa energía y se la llevan en la dirección de propagación siempre a la velocidad a la velocidad de la luz, ¿sí o no? Entonces, como yo tengo estas dos energías, yo necesito como que una variable que me permita cuantificar toda esta energía a lo largo de la dirección de propagación de mis ondas electromagnéticas, ¿cierto? Entonces resulta y sucede que esta energía fluctúa muy rápidamente. Miren que ahí va la amplitud de cada campo, pero yo sé que cada campo legalmente en su forma vectorial está dado
por unas dependencias, ¿cierto? Miren, este es el campo vectorial y cada campo vectorial tiene una oscilación que dentro de este paréntesis me indica que va a depender de la posición y del tiempo, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, cuando uno se pone a analizar estos dibujitos, acá en este plano punteadito, uno selecciona un instante de tiempo y un instante en una determinada posición para hacer un estudio, ¿cierto? Entonces puede que usted alcance a tomar de esta oscilacioncita una oscilación, no sé, cuando el vector esté acá arriba, entonces usted selecciona este punto que tiene coordenadas en los dos planos, este y este, entonces usted selecciona este R. Cuando usted fija este R, usted fija la posición y el tiempo para hacer el estudio de su onda electromagnética, ¿cierto? Pero legalmente la onda electromagnética está fluctuando, ¿cierto? A lo largo del tiempo y a lo largo de la posición, y esas fluctuaciones son muy rápidas. Entonces, con esas fluctuaciones, dado que esas fluctuaciones son tan rápidas como tal, se suele determinar no energía purita, esta es energía purita. Energía purita quiere decir que si yo me calculo acá la suma de la energía eléctrica más la suma de la energía magnética, al final, en el Sistema Internacional de Unidades, todo esto me tiene que dar en una unidad de energía, y la unidad de energía son los joules, ¿sí o qué? Esos son los joules que fluctúan súper rápidamente. Como esas fluctuaciones son tan rápidas, entonces uno en el electromagnetismo usa una variable auxiliar que me permita determinar energía transferida, pero que sea como más apreciable que estas fluctuaciones tan rápidas, ¿cierto? Entonces, para determinar también esa energía, uno la suele cuantificar en un intervalo de tiempo, ¿sí o qué? Para que esas fluctuaciones no sean tan rápidas, usted selecciona un intervalo de tiempo. Entonces, yo en este sistema selecciono, por ejemplo, un delta de t. Aquí, en un pedacito, selecciono un delta de t. Y en ese delta de t trazo una sección de área. Entonces, en esta sección de área de acá, yo estudio cuánta energía por unidad de tiempo y por unidad de área fluye en el transporte de esa onda electromagnética, y eso ya sí tiene un valor más promediado, más considerable para el estudio que toda la energía en joules como tal. ¿Listo? Entonces lo que uno suele estudiar en realidad no es energía puro, uno coge la energía, ¿cierto? La cuantifica por unidad de tiempo y la cuantifica por unidad de área, ¿cierto? Y como las fluctuaciones son tan rápidas, entonces uno coge todo esto y lo promedia, y eso es lo que uno estudia de energía en el transporte de ondas electromagnéticas. Uno estudia es el promedio de la energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Listo. Y a ese promedio, si usted analiza la definición que hay dentro de las llavecitas, energía por unidad de tiempo me da una unidad de joules sobre segundo. Y en el denominador tengo área, que es metro cuadrado. Y joules sobre segundo es la definición de los watts. Entonces vean que esa definición que está entre llavecitas se me transforma en joules por segundo, que son watts, por metro cuadrado. Y esa definición de watt por metro cuadrado, no sé si la recuerdan, es la definición de la intensidad. Entonces, cuando uno estudia las ondas electromagnéticas, uno determina de ellas qué tan intensas son. Esa intensidad también se mide a lo largo de la dirección de propagación. Entonces, con esta construcción en el electromagnetismo se suele definir un vector que dé cuenta de esos promedios. Ese vector es súper importantísimo y es conocido como el vector de Poynting. Esta señorita letra S es un vector, y en el electromagnetismo es llamado el vector de Poynting. Este señorito da cuenta de esa energía promedio, o sea que da cuenta de esta intensidad promedio, y esta intensidad promedio es la que la onda electromagnética transporta, ¿cierto? Entonces da cuenta de la intensidad promedio que la onda transporta.
transporta. Entonces, en la definición del vector de Poynting ya está como toda la información del vector. Todo vector tiene una magnitud. Doble raya, recuerden que es magnitud. Yo no sé si ustedes, esto me lo enseñaron en dónde, en estadística. En estadística, a los promedios, esto me lo enseñaron pues como más adelante en los cursos de física, pero cuando estaba en cálculo, a mí los promedios me los colocaban así, con dos chupitos así. Solo que el profe de álgebra también usaba esta notación para colocar, por ejemplo, los vectores. Entonces, como que depende pues como de cómo usted está enseñado a analizarlo. Entonces, en estos chupitos voy a poner como el promedio, así, ¿sí? Ok. Entonces, el vector, todo vector tiene su magnitud y tiene su dirección, ¿sí? Ok, entonces si yo trato de describir eso así para la definición del vector de Poynting, entonces su magnitud sería el promedio del vector de Poynting que está definido como la intensidad, ¿cierto? Entonces eso es el promedio o la magnitud, mejor dicho, la magnitud del vector de Poynting es la intensidad promediada, ¿cierto? Y acá me quedaría haciendo falta el pedacito de la dirección del vector, ¿cierto? Todo vector se puede escribir, así como por ejemplo el vector de onda, ¿cierto? El vector de onda tiene como magnitud 2pi sobre lambda, que es la definición de K, y tiene una dirección que depende de la dirección de propagación de la onda. Si mi onda avanzaba a lo largo de X, entonces esto tiene la dirección Y. Pero si mi vector era de propagación, era en un plano, entonces yo tenía que con los cosenos directores construir un vector unitario a lo largo de esa dirección, así como el ejercicio, el ejemplito que les dije que estudiaran de Landsat, ¿cierto? Entonces la dirección de este vector siempre va a ser una dirección paralela al vector de propagación de la onda. Entonces uno puede definir esa dirección como un vector unitario a lo largo, ¿cómo lo pongo? De la dirección de avance de la onda. Listo. Entonces nosotros en vez de medir energía pura, pues uno puede asociarle a la electricidad una energía, al magnetismo una energía, juntos me van a dar una energía al final, pero para poder yo trabajar como con algo en el laboratorio que se pueda cuantificar, sí, o que no sea como una fluctuación tan rápida, porque pues esas frecuencias van a ser así súper altotas, entonces, yo necesito esta intensidad promedio, o sea que todo esto del electromagnetismo se va a enfocar en determinar la intensidad promedio de una onda electromagnética. Y esta intensidad promedio se va a poder sacar de dos formas. Voy a enseñarles primero la sencilla y luego vamos a hacerlo de la forma larga. Entonces hay que definir el vector de Poynting. Vamos a definir el vector de Poynting. Entonces el vector de Poynting se define como C cuadrado epsilon sub 0 y vean lo siguiente. Yo sé que el vector de Poynting debe ser paralelo a el paralelismo quedó muy pegado, paralelo a la dirección de propagación de la onda, ¿cierto? Y yo sé que esta dirección de propagación de la onda tiene que ser perpendicular al campo eléctrico y al mismo tiempo tiene que ser perpendicular al campo magnético. Entonces, por ejemplo, a mí en lineal me enseñaron que cuando usted tenía aquí un vector A que era perpendicular a un vector B, entonces usted podía hacer el A cruz B y ese A cruz B iba a ser perpendicular a un tercer vector C, ¿sí o no? Entonces, véanlo acá, usted tiene esos tres vectores. Ese es el que va a lo largo de K. Entonces, aquí usted ya tiene su K. Se representaría como nosotros el K. Y acá en A usted puede colocar el campo eléctrico y en B puede colocar el campo magnético. O sea que si usted hace el producto cruz entre el eléctrico y el magnético, va a encontrar un tercer vector a lo largo de la dirección de propagación de la onda, ¿cierto? Mejor dicho, ese E cruz B construye un vector paralelo a K y sobre ese K es donde queda el vector de Poynting. ¿Listo?
Entonces, con esto yo ya sé construirme el vector de Poynting de las dos formas. La forma larga es esa, ese boleo de E cruz B, ese determinante que usted ya sabe que tendría que montar ahí, es el que le da la forma larga del vector de Poynting. Y si al vector de Poynting usted lo promedia, entonces determina la intensidad promedio. Entonces yo voy a coger de este S y voy a determinar lo que me interesa. Me interesa determinar de esto dos cositas. Primero, sacarle la magnitud, porque su magnitud es la intensidad, ¿cierto? Véanlo acá, más bien acá. La magnitud del vector de Poynting es la intensidad. Y para poder yo trabajar en el curso con esta intensidad, debo realizar un promedio. Listo, voy a recordarles primero lo de los promedios. Esto de los promedios lo encontramos, por ejemplo, cuando estábamos determinando en ondas mecánicas la potencia y determinábamos esa energía que fluía por unidad de tiempo en un elemento infinitesimal de cuerda y cogíamos este elemento infinitesimal de cuerda, le cogíamos la tensión que realiza, la fuerza que realizaba trabajo, todas esas vueltas y cuando determinamos esa energía por unidad de tiempo, que era la definición de la potencia, toda esta vaina me salió proporcional a psi al cuadrado, un montonón de constantes y aquí me quedaban las funciones trigonométricas al cuadrado, listo. Entonces voy a quitar las constantes que salían, me salía t, k, omega, si sub cero cuadrado, un montón de vainas, pero esto era proporcional al seno cuadrado de kx más omega t, era proporcional a un seno cuadrado de teta. Y entonces yo decía que esto era instantáneo porque en este teta, mejor coloquemos el teta, porque en este teta aparecía la dependencia espacial y temporal, ¿cierto? Entonces, como esta función depende del espacio y del tiempo, uno tenía que realizarle a esto un promedio, y ese promedio era o una sumatoria o una integral, ¿sí? O que entonces uno coge en la representación de la integral e integra esta función entre 0 y el periodo de la función trigonométrica. Y luego llegábamos y cogíamos esta vaina y la normalizábamos al periodo. Y luego de hacer toda esa vaina encontrábamos que el promedio era un medio y que no importaba si esto era un seno o si era un coseno, porque había una contribución que siempre se anulaba. Listo. Entonces la conclusión es que cuando usted va a realizar promedios, usted coge las funciones trigonométricas tipo seno y tipo coseno y las reemplaza por el valor de un medio. Entonces el un medio es lo que acaba a dar el promedio de las funciones trigonométricas que salen de la representación armónica de las ondas. ¿Listo? Entonces, voy a coger el vector de Poynting y le voy a calcular de primero la magnitud. Entonces dice, bueno, la magnitud del vector de Poynting es sacarle la magnitud a c cuadrado epsilon sub 0. Pues es lo mismo porque como eso va a ser una constante, de hecho esa constante usted ya la conoce porque usted puede escribir el vector de Poynting inclusive de otra forma. Acuérdense en que la velocidad de la luz es 1 sobre la raíz cuadrada de mu 0 epsilon sub 0. Entonces si yo elevo c al cuadrado, la raíz en el denominador sale. Entonces miren que yo puedo colocar a c cuadrado, c cuadrado, yo puedo colocar de esa definición c cuadrado epsilon sub 0 como 1 sobre mu 0. Entonces hay otra forma de presentar el vector de Poynting, que es como la que uno encuentra más en los libros de electromagnetismo, que en vez de escribirlo con esta constante de acá, lo escriben con 1 sobre mu subscrito, pues pero es equivalente, listo, pues porque es la misma definición, pues a través de la velocidad de la luz. Entonces esa es una constante, es un número. Luego yo tendría que sacarle la magnitud al producto cruz entre el eléctrico y el magnético, ¿cierto? Entonces eso se define. Magnitud del primero, magnitud del segundo, por el seno del ángulo entre los dos. Y como los dos, E y B, son perpendiculares, sería el seno de 90, el seno de 90 me da 1, entonces ya tengo la magnitud. Voy a dejar de escribir doble raya, doble raya, doble raya y solo ese solo es sin vector y sin doble raya, es la magnitud del vector de Poynting. Entonces acá me queda c cuadrado epsilon sub 0, magnitud del eléctrico E, magnitud del magnético B. Y hace algunas clases
mostramos que el magnético en magnitud se podría escribir como K sobre omega por la magnitud del eléctrico, pero K sobre omega habíamos decidido que era 1 sobre C, entonces en magnitudes el magnético es E sobre C, o al revés, el eléctrico es C por B, como uno lo quiera ver, ¿cierto? Es equivalente. Solo esta ecuación es válida en magnitudes. Entonces, en vez de colocar el B, yo voy a colocar ese pedacito. Borro la magnitud del magnético y la coloco, la escribo como la magnitud del eléctrico sobre la velocidad de la luz. Esto en paréntesis es la magnitud del magnético. Entonces, así esta velocidad de la luz con esta velocidad de la luz que está elevada al cuadrado se me cancela. Entonces, esta energía que fluye en magnitud es C epsilon sub 0, E punto E, que me da E al cuadrado. Listo, pero en este E al cuadrado yo tengo dos cosas. La magnitud de un vector y por otro lado, yo sé que mi E tiene acá oscilaciones. Vean, este E vectorial que hay acá tiene la oscilación seno de KY, seno de KY más pi, más omega t más pi. Tiene oscilaciones. Entonces, en esas oscilaciones yo debo realizar el promedio. Entonces, ahí es donde yo voy a sacar el promedio. Entonces, si promedio esta magnitud, si promedio el vector de Poynting, me sale la definición de la intensidad. Entonces, la intensidad es la misma definición, C epsilon sub 0 por la magnitud del campo eléctrico al cuadrado, y de los promedios me sale este un medio. Listo. Entonces, una cosa es la magnitud y la otra cosa es esa magnitud promediada. Con esta magnitud promediada es que nosotros vamos a determinar qué tan intensas son nuestras ondas electromagnéticas, ¿sí o qué? Si uno tuviera un aparatico, perdón, para medir esta intensidad, entonces uno podría determinar qué tan intensa es esa onda electromagnética, ¿sí o qué? ¿Cómo se podría observar esto de la intensidad de las ondas electromagnéticas? Se podría observar así de la siguiente forma, ¿sí o qué? Imagínense que usted tiene una onda electromagnética que está viajando. Usted sabe que las ondas electromagnéticas no solo viajan sobre qué, sobre el vacío, ¿cierto? Las ondas electromagnéticas también viajan en otros medios como tal, ¿sí o qué? Vamos a poner a viajar una onda todavía no sabemos nada de esta vuelta, pero imagínense que vamos a colocar una onda electromagnética a que se propague desde el aire y que pegue, por ejemplo, sobre el vidrio, que es como lo más normal que uno estudia. Entonces, si uno hace eso, voy a coger un láser rojo que pegue sobre el vidrio. Entonces, si uno hace eso, todo el mundo sabe que la luz hace sufre diferentes transformaciones, se refleja y también pasa dentro del vidrio, ¿sí o qué? Pero acá lo que quería mostrarles es la definición de la intensidad. Tengo tres rayos de luz. Este, el que está dentro del vidrio y el que después de pegar al vidrio se transforma en esta porción de luz que hay acá. Y miren que se alcanza a observar, usted lo ve, que este rosado no, que este rojo es más claro y que este rojo siguió más oscuro, ¿sí? Que esto es lo que refleja la intensidad. Usted puede asegurar que esta intensidad de este rayo después de golpear el vidrio disminuyó, mientras que esta que hay acá puede que se haya hecho un poco más intensa en comparación con este que se reflejó, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay un lector de esa intensidad y lo hace en porcentaje. Este es 90% más intenso que este señorito, ahí no es así, que este señorito de acá arriba, vean, el de acá arriba es 9% menos intenso que el de acá abajo. Entonces esa intensidad que nosotros estamos cuantificando acá, promediada, es esa que me da ese medidor de allá de esa simulacióncita como tal. ¿Listo? Listo, entonces tengo la energía por unidad de tiempo y por unidad de área, es decir, la intensidad, ¿sí? O que este es el promedio del vector de Poynting, o normalmente, como lo vamos a conocer, la intensidad promedio asociada a la onda electromagnética. Listo, súper fácil. Entonces, vean, usted tenía una onda electromagnética
con una polarización lineal que viajaba en el vacío. Lo que hicimos al final nuevo en este ejemplito que hay acá fue inventarnos esta amplitud de campo eléctrico inicial. Entonces, con esa amplitud del campo eléctrico inicial nos determinamos este campo eléctrico, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que a este campo eléctrico le corresponde una intensidad promediada, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice abajo? Que la intensidad promediada sería un medio de C, un primero la C, ¿cierto? Un medio de C, epsilon sub cero, por la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. ¿Por qué lo estoy haciendo con este ejercicio? Pues porque acá está lo que de pronto después los puede confundir. Si usted se va y estudia esta definición desde la definición del libro del profe Alzate, él lo hace así de esta forma, pues porque él se los explica qué significa esto. Él le dice, esto es un medio de C epsilon sub cero por el E sub cero al cuadrado, porque para él este E sub cero cuadrado representa determinar la amplitud del campo. Yo lo voy a dejar así, E. O también podemos colocarle E total, para que usted se acuerde que aquí no puede colocar directamente el E sub cerito, sino que primero tiene que ver todo el campo eléctrico total al final, ¿cuánto tiene? ¿Cierto? Entonces, vean, este campo eléctrico total tiene 13 sub 0 en Z, 5 sub 0 en X, y al final este sería el total, total, total que voy a colocar aquí en la definición de la intensidad. ¿Listo? Pero no es que yo esté cambiando la definición que el profe tiene en su libro, no, estoy simplemente colocándola como de una forma diferente, solo quito el E sub 0 y lo pongo con un total para que usted se acuerde que cuando usted tenga una cantidad vectorial, esa cantidad vectorial representa oscilaciones de ondas, y de esas oscilaciones de las ondas a usted no le interesa la forma con la que oscila, ¿cierto? Para este total, usted solamente le interesa la oscilación máxima de la onda, ¿cierto? Esto de acá, que este llegaba hasta 13 sub 0 o hasta 5 sub 0. Esta amplitud máxima de la oscilación es la que a usted le interesa para poder determinar el E total. ¿Listo? Entonces, en este problemita en particular, por ejemplo, su intensidad asociada a esa onda electromagnética llegaría a ese total, y uno puede hacer ese calculito ahí rápido como para más o menos darse cuenta del orden de magnitud de esa cantidad. Entonces sería 0.5 o el 1/2 de adelante, ¿sí? Que multiplicado por, hay que multiplicarlo por la velocidad de la luz, ¿cierto? Por 3 por 10 a la 8. Entonces uno creería que ese valor es grande, pero se vuelve chiquito porque lo tiene que multiplicar por otro 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces ese menos 12 y ese 8 de la velocidad de la luz hacen ese término chiquitito. Y luego de eso, usted lo tiene que multiplicar por el campo eléctrico al cuadrado. Nosotros nos habíamos determinado este valor de acá, ¿sí? O que, pues, o sea, que hay que coger ese 29.155 y elevarlo al cuadrado, porque miren que aquí ese E total sale al cuadradito, ¿listo? Entonces esa vaina, esperemos que me esté dando bien, me dice que esta onda electromagnética tiene una intensidad promedio de 1.128, y como es una intensidad en órdenes de watt sobre metro cuadrado, ese es el orden de magnitud de la intensidad promedio. Todas las ondas electromagnéticas van a tener asociada una intensidad promedio, y esa intensidad promedio es diferente, ¿sí o qué? Pues ¿de qué depende? De la forma de la amplitud del vector E total al final. Listo. Entonces, que usted se quiere aprender todas las definiciones, puede aprenderse todas las definiciones, ¿cierto? Hay una definición para polarización lineal, circular y elíptica. O simplemente puede coger esta definición acá en rojito y analizar con mucho cuidado la forma vectorial que usted tenga de su campo eléctrico. Entonces, párele muchas bolas siempre a su campo eléctrico, subraye cuál es la amplitud, cuál es la oscilación, determine las magnitudes, todas esas vueltas pues que van a ir en las definiciones de los observables que podemos medir, como la intensidad. Listo. Pero eso no es lo único sabroso que tienen las ondas electromagnéticas. Estas señoritas son intensas, ¿sí? O que tienen una intensidad promedio como tal,
Pero estas ondas electromagnéticas también causan ciertos fenómenos, ¿sí? O que como cuáles, por ejemplo, como este que hay acá. Entonces, cuando uno tiene una onda electromagnética, ¿cierto? Usted tiene luz y esa luz viaja y causa diferentes fenómenos. Ahorita les mostré ahí a uno, por ejemplo, cuando la luz incide en el vidrio, se refleja y se transmite modificando la intensidad. La luz también sufre diferentes efectos, como el efecto de la fotosíntesis, o por ejemplo también está otro efecto superpoderoso que es el efecto fotoeléctrico. Hay muchos efectos y un efecto que nos interesa es, por ejemplo, este que se exhibe acá en este videíto. Yo tengo un foco es una fuente de radiación electromagnética, entonces uno dice que un foco irradia energía, ya saben pues por qué, porque las ondas electromagnéticas transportan energía y esa energía en esta irradiación causa eso que usted está viendo. El man que está grabando tiene mucho Parkinson, pues, pero miren que se alcanza a ver que el gorrito que hay encima está sufriendo un leve movimiento, digo que veanlo ahí arriba, ese gorrito se está moviendo y eso se debe a las propiedades como tal de esa superficie. Entonces, uno también puede decir que la luz no solo causa efecto de fotoeléctrico, de fotosíntesis, ¿sí? O que, de que existan celdas solares que se carguen, todas esas vueltas tan poderosas, sino que la luz como que también puede empujar, porque eso es lo que está haciendo ese fenómeno que hay ahí, está empujando. Del foco sale radiación electromagnética y esa radiación electromagnética empuja el cuerpo que hay arriba. ¿Listo? Este sería un ejemplo, pues coquito así como tal, y este es un ejemplo re fabuloso, digo que de cómo es usada legalmente esa aplicación de las ondas electromagnéticas, pero a un nivel más grandote. Se suelen mandar diferentes objetos, digo que como para estudiar diferentes satélites, y estos objetos son ¿qué? Son construidos así con esta física, coquito. Este señorito no tiene combustible para nada y lo mandan allá arriba al espacio y lo construyen de forma tal que tenga dos superficies, una superficie negra y una superficie plateada. Nosotros a las superficies negras las vamos a llamar superficies absorbentes y a las superficies plateadas las vamos a llamar superficies blancas o reflectivas. Entonces, por ejemplo, este elemento, si o que esta velita en realidad es una vela, puede orbitar alrededor de diferentes cuerpos sin combustible gracias a el empuje que le ocasiona la luz solar, ¿sí o qué? Entonces eso es un fenómeno súper poderoso de empuje, de fuerzas, como de fuerzas, más bien como de fuerzas. Entonces este es otro de los fenómenos que nosotros tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué tengo? Una onda electromagnética que transporta energía, que esta energía tiene fluctuaciones muy rápidas y me interesan energías promediadas, entonces que por eso trabajamos con energía por unidad de tiempo y por unidad de área promediada, es decir, con intensidad promedio, y que esta intensidad promedio me va a servir para poder determinar esa vaina del empuje, ¿cierto? Entonces, como que la luz puede empujar, es muy divertido. Entonces, cuando las ondas electromagnéticas interactúan con la materia, entonces nuestra onda electromagnética de nuestro ejemplito sería así algo como esto. Del foco llega una onda electromagnética y esta onda electromagnética incide sobre una superficie. Yo no voy a dibujar el gorrito blanco que ellos tenían allá, sino que voy a dibujar cualquier cosa. Puede ser una superficie cuadrada, rectangular, esférica, triangular, como la pirámide que había allá, no sé, cualquier cuerpo, listo. Solo que ese cuerpo va a tener ciertas características. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro estudio en dos cuerpos en particular. Entonces, voy a colocar los chorritos que son así, son como la simulación de la onda electromagnética, listo. Voy a definir dos diferentes superficies. A esta superficie, una superficie, la voy a llamar superficie absorbente. Las superficies absorbentes son los cuerpos negros que cogen
Toda la radiación electromagnética que les llega, vamos a colocar a toda esa radiación electromagnética a que llegue por esta dirección punteadita sobre la plaquita. Entonces, la plaquita es una superficie absorbente que coge toda esta radiación electromagnética y se la chupa. Voy a ver cómo se la chupa con este puntito negro. Listo, se la absorbe completamente. Entonces, esta radiación electromagnética llega y este cuerpo se la absorbe. Mientras que esta otra superficie que hay acá, superficie, si estoy escribiendo bien, la vamos a llamar una superficie reflectiva. El nombre es obvio, ¿cierto? Como una superficie blanca o como un espejito. Entonces, una vez esta ondita electromagnética llega de una inmediatamente, tin, 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 se refleja, listo. Puede que su intensidad disminuya, sí o qué, no sé, vamos a decir que esto es perfectamente absorbente, se la chupa completamente, se la absorbe completamente y esta otra superficie se la refleja completamente. Listo. Entonces nosotros vamos a mostrar esto que hay acá, esto del videíto o esto que hay acá, del ICEL que hay acá, ¿cierto? Que muestra cómo funcionan pues esos veleros por allá. Estos veleros funcionan solamente con la luz solar, entonces muestran que para que funcionen en alto porcentaje, la sección de área que queda pues como exhibida debe ser reflectiva, ¿cierto? O blanca. Entonces, lo que queremos ver en lo que vamos a hacer allá matemáticamente es por qué debe ser blanca para que se pueda impulsar más, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, como es un impulso, ese impulso tiene que ver con fuerza. Entonces, lo primero es recordar definiciones de fuerza. Entonces, yo voy a colocar acá los recorderis. Yo sé que la fuerza se define como masa por velocidad. Entonces, yo voy a suponer que esta onda electromagnética incide con una determinada velocidad. Entonces, yo sé que masa por velocidad es momentum. Entonces, a P con gorro, con esta raya de acá, lo voy a llamar el momentum que transporta mi onda electromagnética, masa por la velocidad de la luz con la que se mueve. Listo. Entonces yo sé que la fuerza sería masa por velocidad, pero la velocidad, y como acuérdense que todo esto se mide en promedios temporales, en unos instantes de tiempo, entonces yo podría colocar esta velocidad como velocidad de la luz medida en un cierto intervalo de tiempo, ¿cierto? Entonces esto yo lo podría también escribir como mc, que es la definición del momentum por unidad de tiempo. Así puedo determinar también la fuerza como momentum por tiempo. Listo. Y también sé de mis ondas electromagnéticas que traen una energía. Y Einstein definió esa energía, ustedes descubriendo, les definieron la energía también de esta forma. La energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En vez de escribir velocidad de la luz al cuadrado, voy a colocar C.C, ¿cierto? Y en vez de escribir masa por C, como masa por C es la definición del momentum, entonces la energía la voy a escribir como el producto entre el momentum y la velocidad de la luz, ¿cierto? Porque entonces de ahí voy a poder determinar el momentum, ¿cierto? Todas las ondas electromagnéticas al moverse a la velocidad de la luz se les asocia un momentum y en ese momentum hay un transporte de energía. Eso es lo que dice esa ecuación. Entonces yo esta fuerza la puedo escribir en función de ese momentum, ¿cierto? Entonces esta fuerza sería momentum, que es despejado de la ecuación de Einstein de arriba, energía, el momentum es P sobre C, ¿cierto? De este. Si yo me despejo momentum es energía sobre velocidad de la luz. Entonces es energía sobre velocidad de la luz, pero miren que en fuerza aquí en el denominador había tiempo. Listo. Entonces esta es la fuerza, ¿sí o qué? Que se ejerce sobre una determinada de esas dos superficies, o la absorbente o la reflectiva, ¿cierto? Cuando la onda electromagnética interactúa con esa superficie, con esa materia, con una superficie que sea absorbente o sea reflectiva, las partículas van a ejercer una fuerza, ¿listo? Entonces lo principal es que hay fuerza, hay momentum, hay energía, hay fuerza. Entonces, como hay fuerza, hay otra definición, la presión. A esta presión le voy a colocar subrayado.
estamos hablando de ondas electromagnéticas y las ondas electromagnéticas irradian energía. Entonces a esta presión se le suele llamar presión de radiación. Esta rad es de radiación. ¿Listo? La presión normal es definida como la fuerza por unidad de área. Entonces yo voy a coger y voy a coger todas estas definiciones de la fuerza, más bien voy a coger la definición 1 de fuerza y la voy a colocar en la definición 2 de presión de radiación. ¿Sí? ¿O qué es lo que es la presión de radiación? La voy a analizar acá para la superficie absorbente, ¿cierto? Entonces, por aquí llega una onda electromagnética con un determinado momentum, ¿sí o qué? Entonces, ese de momentum al final se absorbe completamente, ¿sí o qué? Entonces, al final, usted va a tener que la presión de radiación va a ser ese momentum P. Entonces, la presión de radiación va a ser fuerza y fuerza es momentum, pero como usted ya le calculó a esta vaina el momentum, sí o qué, entonces legalmente, o sea, la presión de radiación sería, colocando toda la definición, sería momentum sobre tiempo, que es la fuerza, sí o qué, sobre el área. Pero usted ya dijo que el momentum es energía sobre velocidad de la luz y multiplicada por el tiempo. Y todo esto es sobre área. Entonces, pues es muy maluco volver a escribir esa definición, pero para que usted se lo pille súper fácil, la definición está aquí metida. Energía por unidad de tiempo, algo que se mide en watt. Por unidad de área, watt sobre metro cuadrado. Y watt sobre metro cuadrado es lo que usted definió aquí arriba como la intensidad. Entonces, ¿para qué sirve la intensidad promedio de una onda electromagnética? Porque con esa intensidad promedio usted puede determinar la fuerza, esa fuerza que empuja y que ocasiona esta presión de radiación. Entonces, al final, la presión de radiación va a ser igual a la intensidad promedio, pero miren que aquí en el denominador me quedó sobrando esta velocidad de la luz, entonces no puedo botar esta velocidad de la luz. Entonces, al final, ay caramba, la presión de radiación es coger la intensidad promedio y dividirla con la velocidad de la luz para una superficie absorbente. Entonces ahora, ¿qué sucede en una superficie reflectiva? En una superficie reflectiva, la onda pega aquí con este momentum, ¿sí o qué? Y se refleja acá con este mismo momentum, ¿cierto? Como que el momentum inicial y el momentum final son igualititos. Entonces, al final, si usted se calcula el P total, entonces esto sería como P, ¿sí o qué? Menos, vamos a suponer que que este de acá es como la dirección, este es el incidente y este es a ver, ¿cuál es este? Este es el final y este es el inicial. Aquí quedó, pues el dibujito quedó al revés, pero no importa, pues porque generalmente uno le pone las ondas electromagnéticas a que lleguen por arriba, ¿cierto? Pero no importa. Aquí simplemente es como una convención de un sistema de referencia. Yo voy a decir que para arriba es negativo y que para abajo es positivo. Entonces mi delta de P sería P final es el positivo menos el P inicial y dije que el que va para arriba es negativo, entonces sería menos menos P, ¿cierto? Como pues para que el momento no me dé negativo, pero que solamente indicaría como una dirección, ¿listo? Entonces simplemente esto al final me va a quedar que en la reflexión el momentum es más grande, ¿cierto? Es 2 veces P, es 2 veces en la reflectiva, el momentum es del doble del momentum en la superficie absorbente. Entonces, si yo me vuelvo a calcular esta presión de radiación que da ese empuje en las superficies reflectivas, la diferencia es que al final me va a salir este factor de 2 aquí adelante, ¿cierto? Entonces, si usted a esta demostración le coloca aquí adelante este factor de 2, entonces al final le va a quedar que esa intensidad se va a duplicar, se va a hacer 2 veces más intensa. Entonces esto es 2 I sobre C, gracias a la reflexión que se da de esas ondas electromagnéticas. Listo. Entonces por eso a esos velderitos, por ejemplo, los construyen con una superficie reflectiva así más grande para que la luz solar
los pueda como tal empujar en la órbita del cuerpo que estén, por ejemplo, estudiando, ¿cierto? Los mandan por allá a estudiar la órbita de determinado cuerpo, entonces ellos los construyen con unas determinadas características para que cuando se empujen tengan una velocidad de, ¿cómo es que se llamaba esa velocidad? Una velocidad de alcance, ¿sí o qué? Para que puedan ser atrapados por la órbita del cuerpo en la que pretenden, pues, quedar atrapados, ¿no? Para el cuerpo que pretenden estudiar más bien, porque los deben mandar para algo, ¿cierto? Entonces, esta es la otra gran aplicación de las ondas electromagnéticas, que esa intensidad promedio es la que me permite determinar la presión de radiación, ¿sí o qué? Bueno, sirve para dos cosas, para determinar la presión de radiación o para determinar la fuerza, porque de pronto usted es el ingeniero que está construyendo ese velerito, entonces usted necesita como conocer cuál es la fuerza que ese velerito va a experimentar. Entonces usted primero obviamente construye o no sé, determina la presión de radiación y luego pasa a multiplicar pues el área y de esa forma puede determinar la fuerza. Listo. Entonces uno podría como más o menos darse una idea de los órdenes de magnitud, ¿sí o qué? Entonces uno podría decir, ah, listo, vea, cogimos esta onda electromagnética que me dieron acá de intensidad 1.128 y la colocamos a incidir sobre esta laminita. Entonces yo puedo colocar a incidir esa onda electromagnética, bueno, sobre esta laminita reflectiva o sobre la laminita absorbente. Supongamos que la colocamos acá sobre la laminita reflectiva. Entonces la presión de radiación sería 2 por, vamos a hacer esa vaina de una vez, 2 por la intensidad que nos calculamos para esa onda electromagnética ahí arriba, no recuerdo cuánto era, pero era uno con algo, 1.128, ¿sí o qué? Y esto lo estoy haciendo como una aplicación. Cojo esa onda electromagnética, la coloco a incidir sobre una superficie reflectiva, totalmente reflectiva. Determinen la presión de radiación de esa onda electromagnética. Entonces esa radiación sería 2 por esa intensidad promedio dividida la velocidad de la luz. ¿Para qué estoy haciendo esto? Como para que usted más o menos se haga un orden de magnitud. Esa intensidad arriba es chiquita, es horrible. Y la velocidad de la luz en el denominador tiene un orden de magnitud de 10 a la 8, que si usted lo sube, entonces al final eso tendría un orden de magnitud de 10 a la menos 8, ¿cierto? Esto de acá me podría dar, por ejemplo, del orden de 10 a la menos 8, pero como este valor ya de acá era tan chiquitico, entonces esto me está diciendo que me está dando de un orden más. Me dice que me da 7.52, va, me están dando de nanopascales por 10 a la menos 9, me da el orden de 10 a la menos 9, vean que es muy cercano del orden de 10 a la menos 8, y las unidades de las presiones son los pascales, o sea que esa presión de radiación, o sea, mejor dicho, usted me está diciendo, la luz puede empujarte, sí, pero puede empujarte ¿en dónde? No acá abajo, ahí arriba, en el espacio, acá abajo, esta presión, pues para nosotros esto es casi un cero, ¿cierto? Es una presión muy pequeña, pero estas cosas tan pequeñas se vuelven significantes allá en esos objetos espaciales, ¿listo? Entonces, por ejemplo, era para mostrarles justo eso, como los órdenes de magnitud, que acá pues estas presiones en realidad son pequeñas y pues las fuerzas obviamente también van a ser muy pequeñas porque la presión y la fuerza son directamente proporcionales. Entonces, al ser directamente proporcionales, lo que le pase a la presión también le va a pasar al área. De hecho, puede volverse más pequeña, ¿sí o qué? Porque uno puede inventarse, no, suponga, por ejemplo, que usted tiene una placa de medio centímetro cuadrado, no sé, sí o qué, el área. Entonces, miren que, por ejemplo, la fuerza de empuje ahí obviamente va a ser más pequeña, porque usted tendría que coger ese número que ya está del orden de 10 a la menos 9 y multiplicarlo por 0.5 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados son 10 a la menos 4 metros. Sí, o que usted tendría que pasar eso ahí. ¿A qué?
Tendría que pasar eso a metros, entonces tendría que quitar esos centímetros. Los centímetros son 10 a la menos 2, ¿sí o qué? Pero esos 10 a la menos 2 están elevados al cuadrado, entonces esto es como 0,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, ¿cierto? Quitemos ese 0,5, pues si uno no quiere hacer el producto con 0,5 para volverlo más chiquito, y digamos que esté 1 centímetro cuadrado, solo para tener un ahí y ya conocer la respuesta. Entonces, si uno se inventa, por ejemplo, una placa cuadrada o rectangular, no sé lo que sea, pero que tenga un área de 1 centímetro cuadrado, la fuerza va a hacerse aún más pequeña porque se le va a tener que sumar este centímetro cuadrado, o sea, estos 10 a la menos 4 metros, o sea, por 10 a la, ay, qué tortilla, 9, 10, 11, 12, 13 a la menos 13, digo que. Y las fuerzas se miden en Newton, listo. Entonces eso sí es muy bonito y todo, sí puede empujarte si estás en el espacio, ¿cierto? Si usted está en un velero en el espacio y tiene una linterna, puede generar así pulsitos, prendiendo y apagándolo, prendiendo y apagando para empujarse, pero acá abajo esos empujes no son tan significativos porque las fuerzas y las presiones son muy pequeñas, ¿verdad? Del orden de nanómetros, es que nanómetros, del orden de nanopascales, y las fuerzas son del orden de pico newton, 10 a la menos 3, es casi un 10 a la menos 12 newton, unas cosas súper chiquitas, listo. Y todo eso es todo lo hermoso que traen las ondas electromagnéticas. ¿Dudas hasta este pedazote? Todas las que tengan. Vamos a ver esto más grande. Y pam, Uno podría hacer ese mismo análisis, por ejemplo, con el campo magnético. con el campo. Sí, sí, ok. Porque, pues, por ejemplo, ahorita cuando reemplazamos en la intensidad, entonces donde lo hubiéramos hecho con el campo magnético, no con el campo eléctrico, y daría lo mismo. O sea, donde nos dieran, por ejemplo, el campo magnético, Sí, si le ajá. decían hacer el eléctrico, entonces podríamos reemplazar ahí en esa fórmula por el campo magnético, ¿no? Y Sí, tendría que o dar lo sea, mismo, sería la misma intensidad, ¿o no? tiene que ser la misma intensidad, porque acuérdese que usted puede describir la onda electromagnética, bien sea a través del campo eléctrico o bien sea a través del campo magnético, y tiene que dar lo mismo, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, yo puedo transformar esta expresión de la intensidad en vez de a la expresión del campo eléctrico a la expresión del magnético, ¿sí o qué? Y por ahí teníamos como que la relacioncita, ¿cierto? O acá, o sea, usted puede dejar, en vez de haber usado esta, o en vez de reemplazar yo reemplacé el b, ¿sí o qué? Entonces acá teníamos c cuadrado, epsilon sub 0 por e y por b. Entonces en vez de reemplazar el b, vamos a reemplazar el e. Entonces yo sé que si el magnético es el eléctrico sobre la velocidad de la luz, el eléctrico es c veces b. Entonces esto me va a quedar c a la 3 epsilon sub 0 por b al cuadrado. Entonces las definiciones, perdón, van cambiando, pero los resultados van haciéndose los mismos porque entre el eléctrico y el magnético hay una relación a través de la velocidad de la luz. Entonces, de todas formas, les tiene que dar lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Listo? Bien, no, más. Sí, profe, bien. Bien, entonces cerremos esta vuelta con este de acá. Listo, vamos a hacer una vez más esto para hacerlo de la forma larga. Voy a hacerlo con este porque yo sé que en este tengo tanto el eléctrico como el magnético. Entonces teníamos esto. Este es el problema, pero el de la polarización elíptica. Entonces vamos a determinar la intensidad promedio de esta onda electromagnética. Listo, la que tenía esta componente en Y y esta componente en Z. Entonces dice la definición, vea, usted tiene que coger la intensidad como un medio de C, epsilon sub 0, la amplitud del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me da la amplitud del campo eléctrico al cuadrado? Vamos a terminar aquí E al cuadrado. Entonces, bueno, o si usted no lo quiere terminar al cuadrado, le puede sacar la raíz, así va. La amplitud de la cantidad vectorial es cada una de sus componentes al cuadrado. ¿Cuánto tiene en X? En X no tiene, ¿cierto? Véanlo acá, están subrayadas en amarillito. Imagínense que aquí hay algo que me dice que en X no tengo nada, entonces la amplitud de esto también es nada. En Y tengo menos CB sub 0. No importa si lo cojo con el signo o sin el signo,
porque eso de todas formas está elevado al cuadrado. Entonces acá tendría que colocar CB sub 0 elevado al cuadrado. Luego más, ¿cuánto tengo en Z? En Z tengo 2CB sub 0 elevado al cuadrado. Táquete. Esta sería la amplitud del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces eso me da la raíz cuadrada de 2 por 2, 4 más 1, 5. Entonces me da 5, C queda elevado al cuadrado, ¿sí o qué? Oh, ese 2 no va acá. El 2 va afuera, listo, porque es todo elevado al cuadrado, listo. Entonces C queda elevado al cuadrado y B sub 0 también queda elevado al cuadrado. Así, esto me quedó la amplitud del eléctrico, sino que no le voy a sacar la raíz cuadrada porque yo sé que en la intensidad es un medio de C epsilon sub 0 por la amplitud del eléctrico total elevado al cuadrado. Entonces, debo coger esta cantidad y elevarla al cuadrado. Entonces, esto me da un medio de C epsilon sub 0 por ese número al cuadrado, o sea, quite la raíz, ¿sí o qué? Entonces esto simplemente me queda 5C cuadrado B sub 0 cuadrado, listo, entonces esto me queda todo horrible, vean que este me queda en funciones del magnético, entonces me va a quedar 5 medios C por C, C a la 3, epsilon sub 0 por B sub 0 al cuadrado. Es una cosa horrible. Se puede calcular, sí o qué. Entonces, sería de este problema, no sé si se acuerdan, pero el B sub 0 me parece que valía 6 nanoteslas, 6 por 10 a la menos 9 teslitas. O sea que escoger eso, 6 por 10 a la menos 9 teslitas y elevarlo al cuadrado. Se vuelve un fofo súper pequeño. A la vez está multiplicado por 3 por 10 a la 8 y este va a la 3. La velocidad de la luz va a la 3. Entonces ahí se compensa. Y luego viene multiplicado por el epsilon sub 0, que es 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces ahí sí se recompensa todo eso, da un numerito, da chiquitico, hay que multiplicar todo eso por 5, ¿cierto? Y luego hay que dividirlo por 2. Eso mi calculadora me está diciendo que me da 0.0215 y como es una intensidad en unidades de watt sobre metro cuadrado. Entonces tengo la intensidad. Entonces, ¿para qué quería hacer esto? Porque quiero determinar la forma del vector de Poynting, la definición del vector de Poynting. Entonces dice el vector de Poynting, haga C cuadrado epsilon sub 0 y meta el determinante en I, J, K de E cruz B. Listo, E cruz B. Hay que montar primero el eléctrico. Eléctrico, no tengo en X, tengo en Y y tengo en Z. Listo, no tengo en X. Tengo en Y, lo voy a llamar Y, y tengo en Z, EZ. Y el magnético nos lo calculamos por allá arribota algún día, si o que véalo, acá está, entonces acá, ese era el eléctrico, perdón, entonces el magnético está ahí puesto en el determinante, el magnético tiene, no, véalo acá, no tiene en X, por eso acá, este es en este determinante ya está montado, ay caramba, está montado, ¿qué cosa? Uy, está montado el campo magnético. Esto, véalo acá, magnético va en la tercera posición. Tiene 0 en X, esto en J y esto en K. Entonces vamos a montarlo aquí. Listo, voy a montarlo en el determinante que con el que me voy a construir el vector de Poynting. No tiene en X. Vamos a decir que en Y el B se llama BY y el magnético en Z se llama BZ. Listo. Voy a hacer este determinante para que practiquemos por 21 y no sé cuántas veces serían, pero otra vez el determinante. Y para que comprobemos lo de la definición del vector de Poynting. Eso es cosa súper bonita. Entonces dice, ¿cómo es que se calcula un determinante? Tapando la de arriba, se tapa la primera fila y se empiezan a tapar las columnas. Yo voy a tapar primero las columnas en donde esto se hace 0, ¿cierto? Usted tiene que tapar en orden lo de I, lo de J y lo de K. Voy a tapar lo de J.
Si tapo lo de J, este 0 por esto me da 0. ¿Sí o qué? Entonces, qué bacano. Y si tapo este por este, otra vez esa vaina me da 0. Entonces, en J no hay contribución del determinante. Y si tapo en K, 0 por este y 0 por este, otra vez vuelve y me da 0. Entonces les mostré lo que no vamos a hacer, calcular ni en J ni en K, pues porque en esas dos direcciones el determinante se hace 0. Solo sobrevive cuando uno tapa toda esta fila de ceros. Cuando uno tapa eso, está calculando lo que salía de primeras, ¿sí o qué? Y lo que salía de primeras era determinar todo en la dirección Y. Entonces eso me queda campo eléctrico en Y, ¿sí o qué? Ah, bueno, legal. Voy a sacar este corchete para acá, más bien. Acá, lo voy a poner acá. Entonces es Y por BZ. Recuerden que es 2 por 2. Entonces es este por este menos este por este. YBZ menos BYZ. En el producto no importa el orden, ¿cierto? Táquete. Entonces, voy a meter la definición del EY, del BZ, del BY y del EZ. Listo, yo acá abajo tengo un pastel en donde tengo los campos eléctricos y los magnéticos para poder hacer esa vuelta. ¿Vale? Acá. Entonces voy a coger este pastel, control C, y lo voy a colocar acá, control V. Listo. Vamos a verificar que el eléctrico es menos B sub 0C, 2B sub 0C. Listo. Menos más. Listo. Ahí los tengo. Entonces yo tendría que hacer el producto de esas dos cositas. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a multiplicar el Y, que es voy a multiplicar el BZ con el Y. Entonces es lo que está en amarillo con lo que está en amarillo. Listo, vamos a multiplicar esas dos cosas y las vamos a colocar ahí. Entonces el producto me queda así. Voy a colocar las constantes primero, c cuadrado, epsilon sub 0, todo viene en la dirección Y. Y este corchete me quedó. Vamos a poner primero menos los números adelante. B0 por B0, B0 cuadrado por la velocidad de la luz. Listo. Y lo amarillo trae seno, seno, y seno por seno me da seno cuadrado, ¿cierto? Entonces me está quedando seno cuadrado de kx más omega t. Listo, ahí me quedó. Luego, sigue de definición menos. Entonces dice ponga menos. Y ahora haga el producto de las cosas verdecitas, ¿cierto? Las cosas verdecitas es, vamos a multiplicar todo el BY, vamos a multiplicar todo el BY por todo el EZ, por todo el EZ, por todo esto. Tan, 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 verde con verde. Listo. Entonces es 2 por 2, 4. B0 por B0, B0 cuadrado. Ay, mira, B0 cuadrado. Y velocidad de la luz solo queda una vez. Cos por cos, cos cuadrado. Listo. Eso me quedó el producto. Entonces esto me va a quedar así. Voy a sacar como factor común la C. Por esta la 2 me queda hacia la 3. Me queda la permitividad eléctrica del vacío. Y voy a sacar también el B subserito al cuadrado. Listo. Y también miren lo que voy a sacar. Este menos y este menos lo voy a sacar y se lo voy a colocar al vector Y. Y dentro del corchete voy a dejar lo que quedó. Me quedó un seno cuadrado de kx más omega t. Como saqué un menos, esto me quedó más un 4 coseno cuadrado, se me quedó el cuadrado, de kx más omega t. Todo esto tan horrible es el vector de Poynting. Listo, voy a coger este vector y lo voy a coger para acá, para atrásito. Todo esto es una parte del vector de Poynting y todo esto es otra parte del vector de Poynting. ¿Sí o qué?
la definición del vector de Poynting dice, la dirección del vector de Poynting tiene que ser la misma dirección de propagación de la onda. Y mire lo que dice los argumentos de las funciones trigonométricas. Kx más omega t. De todas las funciones trigonométricas, el argumento debe ser igual, kx más omega t, que debe indicar dirección de propagación negativa. ¿De qué eje? El x. Entonces, esto y esto deben reforzarse. El vector de Poynting debe indicar cuál es la dirección de propagación de la onda. Listo. Entonces, primer parte, chulo para la dirección del vector de Poynting. Está súper bien. Indica la dirección de propagación de la onda, que es la de menos i. Ahora me voy para la segunda definición del vector de Poynting. Dice, si usted coge la magnitud del vector de Poynting y la promedia, debe determinar exactamente esos 0.021 que dijo que eran la intensidad promedio de la onda electromagnética. Listo. Entonces usted aquí adelantito ya tiene el c cuadrado, el epsilon sub 0 y el b sub 0 cuadradito, ¿cierto? ¿Qué le hace falta de todo este pedazote? Promediar. Los promedios de las constantes son las constantes, pero los promedios de las funciones trigonométricas, recuérdelo, ¿cuánto es que es? Un medio. Entonces, promedio del seno cuadrado, un medio, más. Ahí hay una constante, la constante la deja quieta, 4. Promedio del coseno cuadrado, un medio. Entonces, ¿cuánto le hace promedio? 4 medios más un medio le da 5 medios multiplicado por C3 por epsilon sub 0 y por B sub 0 cuadrado. Y esa es la definición de arriba. Obvio, esa misma cosa es esta cosita de acá, que es la definición de la intensidad promedio. Obviamente, de las dos formas, usted debe determinar exactamente el mismo valor. Entonces, si usted promedia la magnitud del vector de Poynting, debe tener exactamente la definición de la intensidad promedio. Solo que usted debe diferenciar dos cosas. Hay una cosa que es el vector de Poynting. Entonces, hasta este paso inmediatamente anterior al promedio, si esta vaina sale algún día, hasta este paso, este señor de acá es el vector de Poynting. Él es el vector de Poynting. Ese vector es el vector de Poynting. Hasta este paso usted es el vector de Poynting. Y cuando usted dijo, hey, seno cuadrado por un medio y coseno cuadrado por un medio, usted promedió y al promediar determinó la energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Promedio. Listo. Hasta ahí usted promedió. Todas esas definiciones tienen que estar conjuntas, 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 ¿cierto? Muy, muy, no sé, muy llevaditas de la mano, pegaditas de la mano. Listo. Dudas de este pedacito. Pero pues no vaya a confundir vector de Poynting con vector de Poynting promedio. El vector de Poynting promedio sería algo así como esto. La intensidad promedio en la dirección de menos i. Este de acá abajo. ¿Cierto? Ah, este de ahí sería el vector de Poynting promedio. Porque aquí ya quité los senos cuadrados, cosenos cuadrados y los reemplacé por un medio, un medio. ¿Listo? Bien. Me hace falta un último pedacito como para poder irme súper tranquila, podernos ir en paz. Y es esta. Dice, bueno, usted con el otro ejercicio me enseñó también a hacer las mismas vueltas más sencillas porque la polarización de esa onda era más sencillita y me enseñó a determinar presión de radiación en porcentaje 100% reflectiva. ¿Se acuerdan? Acá en este ejemplito. Al final decidimos inventarnos un campo eléctrico, determinar intensidad promedio, inventarnos un área y determinar fuerza. Listo. Y lo hicimos en este pedazo de acá, en donde la superficie era reflectiva. O sea, esta es la definición si la superficie es absorbente y esta es la definición si la superficie es reflectiva. Entonces vean que lo hicimos en una aplicación de superficie reflectiva.
Pero ¿qué tal si usted en un problema le dice, no, mira, no me interesa que sea 100% reflectiva la superficie, sino que quiero que sea un tris reflectiva, no sé, un tris reflectiva, que sea, esto no es decirme un tris reflectiva, me dice, absorbe el 60%, ay, pero yo lo sé, si el 60% se absorbe, lo que le pase al otro porcentaje para sumar el 100 debe reflejarse. Entonces, yo puedo determinarle a esta onda electromagnética la presión de radiación cogiendo el porcentaje que el problema me dice que se absorbe y sumándole el porcentaje que no me dice que se refleja. Entonces dice el problema, mire, vea, determine la presión de radiación, esta es presión de radiación absorbente y esta es presión de radiación reflectiva. Determine la presión de radiación que experimenta un cuerpecito que absorbe el 60% de la radiación electromagnética que le llega de esa onda. Es como que se imagine una tablita, un determinado cuerpo, que usted lo irradia con una radiación electromagnética y que se absorbe un tris y se refleja un tris. Están presentándose las dos cosas simultáneamente, pero al final el 100% de la energía se tiene que conservar. Entonces acá voy a colocar eso. 60% es 0.6, ¿cierto? Entonces el 0.6% de la energía se absorbe, me queda haciendo falta al 100% 40 y el 40% de la energía se refleja. Entonces, de esta forma, al final voy a determinarme el problema de la presión de radiación final si un cuerpo no es 100% reflectivo ni 100% absorbente. Listo. Va a sacar como factor común por acá el I sobre C. Entonces, cojo y multiplico 2 por 0.4 y a eso le sumo ese 0.6 de allá adelante, ¿cierto? Más, y esa vaina me debe dar mayor que 1. Entonces esto me da 1.4 de I sobre C. Y acuérdense que nosotros nuestro I ya está conocido. Entonces esta vaina dice A, vea su 0.021 por 2. No, por 2 no. 1.4 por 0.021 dividido un número re chiquis. 3 por 10 a la 8. Mi presión de radiación va a ser chiquita otra vez, ¿sí o qué? 9, otra vez otro 9.8 por 10 a la menos 11, presión, se mide en pascales. Listo, es lo mismo, o sea, todos los ejercicios siempre van a ser lo mismo. Aplicaciones de puras ondas electromagnéticas. Entonces, conclusión, todo depende de todo. Si usted se calcula mal el campo eléctrico, va a tener mal el campo eléctrico. Si calcula mal el magnético, tiene mal el eléctrico. Si tiene mal el eléctrico y monta toda esa vaina en el vector de Poynting, pues se jodió porque va a estar todo eso cruzado. Entonces, todas las definiciones de las ondas electromagnéticas están conjuntas, ¿cierto? Vienen pegaditas, todo se necesita. Usted necesita saber bien para qué sirve la dirección de propagación de la onda. Los determinantes no saben que las direcciones de propagación de las ondas son positivas o negativas. Usted es el que le avisa eso a los determinantes, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando estábamos haciendo este ejercicio y lo primero que hacíamos era meter aquí menos K, aquí metíamos menos K porque la dirección de propagación de la onda en X, la primer componente es X, era negativa. Entonces, si usted olvidó este menos, se jodió en todo el proceso porque va a haber un menos de diferencia, sí o que muy probablemente no sabemos si el producto punto entre el eléctrico y el magnético nos dé cero, entonces no sabemos ese menos ahí olvidado. ¿Qué diferencia tan bárbara le puede hacer a esto, a la dirección de polarización de la onda? Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con todos estos conceptos que hay acá. Listo. Entonces hasta este pedacito que hay acá es todo nuestro queridísimo examen parcial. Hasta todos estos conceptos que acabamos de ver.